más la mecánica. A ver, aquí me paso volando por aquí. Muy bien, estamos entonces en el cuarto video. Sí, ya gracias Álvaro, luego lo miraré, no me da el tiempito en este instante. Pero bueno, vamos a mirar el plan de análisis. O seguimos más bien con el ejemplo, pero con sabidas aclaraciones que no conozco bien el trabajo de la investigación, y aún así, pues son sugerencias de cómo se pueden manejar algunos instrumentos. Muy bien, aquí tengo esta diapositiva. Denle a la lupita con el signo más para que vean los numeritos más grandes. Este es del mismo tema que estamos hablando. A ver, alguien puede decir entonces en el plan de análisis pudo haber dicho vamos a sacar las medidas de resumen, como decían entonces los univariados. En los temas univariados alguien se hubiera dicho en el plan de análisis que se va a trabajar los indicadores de la media aritmética y su desviación para los ítems tales y tales. En este caso tomé opinión 1, opinión 2, etcétera, etcétera. Así venía el instrumento. Obviamente ya en un informe pues eso se cambia por el equivalente, ¿sí? Información o como está el enunciado completo en el instrumento. Pero ahí estamos observando un promedio de 3.24 para la primera. Álvaro nos puede ir colocando al menos una o dos de esos ítems. Por ejemplo, en la segunda ya vemos un poquito más de 2.67. La pregunta que tengo abajo en la diapositiva, ¿es útil esta descripción de los datos? Bueno, es útil si el objetivo lo planteaba, ¿no? Si quiero hacerlo. Si me da herramientas para tomar decisiones. El gráfico, yo lo que hice fue llevarme el resultado del SPS para el Excel y lo construí. Pero observen, en el Excel, yo lo que destacaría aquí, cuáles fueron las mejor valoradas, que a veces hablamos más bien de valoración. Esta fue el ítem 13. Voy. No, eso es puntaje, esto es un puntaje. La unidad es un puntaje. Cuando tú dices evalúa de 1 a 5, pero en este caso creo que el 1 era muy en desacuerdo hasta llegar a muy acuerdo. Puede ser incluso así. Pero si yo sé que 4, mejor dicho, yo tengo que saber en mi escala que los valores altos son los positivos. ¿Sí? Los funcionarios públicos no les interesa proporcionar información de su desempeño, es la primera. Ah, bueno, a los funcionarios públicos no les interesa proporcionar, sería el ítem 1. No les interesa. Entonces, va de no les interesa de 1 a 5, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hay que mirar, y eso ya lo sabe, pues obviamente, en este caso Álvaro, el dueño del trabajo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Si lo positivo es los valores altos de la escala, pues obviamente ahí se verían esos dos, el 13 y el 21, los más positivos. Pero también puede ser que hayan valores enunciados negativos, como el 1, porque dice no les interesa proporcionar información. Eso no es nada bueno. Entonces podría ser entonces lo contrario, mirar los puntajes bajos como lo mejor. Pero eso hay que definirlo obviamente en las escalas. Por ejemplo, aquí vemos unos muy bajitos por el lado de 2, ¿cierto? Por el lado de 2. Voy a refrescarle la pantalla a todas las personas. Vuelvo y vuelvo. Pero bien, lo que yo quiero significar aquí es que en el plan de análisis, en este tipo de preguntas de ítems, me parece que es mejor los promedios con sus respectivas desviaciones, aunque varían poquito, que los porcentajes. El 13 es, muchos de los términos que utiliza el gobierno no los entiende el ciudadano. Ese 13 no los entiende el ciudadano y le dieron un valor de 4. Parece que estaban muy de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que realmente estamos mal en ese punto. No entendemos los términos que utiliza el gobierno. Bueno, ahí entonces habría que buscar alguna acción, ¿cierto? A ver, yo veo el interrogante del otro aporte o inquietud. ¿Qué pasa si tienes que comparar las
medias debe ser alta respecto a las medias. ¿Cuál es la proporción adecuada? Bueno, muy bien. A ver, en general, las escalas, las desviaciones son bajas, pues como están ahí planteadas, y no hay diferencia estadísticamente, por la experiencia, si se hace una prueba, eso no hay diferencia entre ellas. Otra cosa sería si tuviéramos escalas un poquito mayores, que también se ven mucho en los informes. Ni siquiera la de 0 a 10 percibiría uno muchas distancias, pero ya era más probable. En escalas de 1 a 5, y hay algunas de 1 a 4, realmente no va a encontrar uno diferencia en las desviaciones. Si tú observas, ahí hay una de 1,2, punto 80 y pico, pero realmente no se vería estadísticamente diferente, ¿cierto? Eso es un detalle. Otra cosa es que si la hubiese, pues, si el interés en el plan de análisis está hacer diferencia de promedios, pues tendríamos que utilizar otras fórmulas. No, hay diferencia de promedios para varianzas iguales y diferencia de promedios para varianzas desiguales. O sea, estamos cubiertos, como se dice. Muy bien, eso es lo que ya diríamos ahí. Y la proporción adecuada de la desviación, si vamos a hablar de proporción, tenemos que pensar es en el coeficiente de variabilidad. Y el coeficiente de variabilidad nos dice una regla empírica que cada vez coge más fuerza, será por los videos que vemos aquí, que yo hablo tanto de eso, del 20%, pero también he dicho que eso no estoy satisfecho en lo personal con un criterio de que el 20% hacia abajo siempre lo aceptemos. Y mi argumento y mi sustentación está en que si estamos en áreas clínicas, en áreas de laboratorio, pues yo creo que un medicamento que se desfase en mucho menos de un 2% podría ser fatal, o es fatal. Entonces, bueno, si vamos a nivel de encuestas, pues el tema de salarios, que se desfase menos del 20 puede ser que no nos cause ninguna molestia. El tema de ventas puede que sí sea, porque necesitamos ser mucho más precisos para calcular, para estimar hacer proyecciones y hacer presupuestos para el mes siguiente. Entonces, teóricamente se habla de un 20. Yo no lo estaría tan de acuerdo siempre. Aquí son opiniones y son percepciones. Bueno, podríamos tomar un criterio así, pero no habría tanta uniformidad en esas opiniones. Muy bien. A ver, yo veo eso es lo que opina la mayoría. El ítem 20, para fortalecer la democracia de México, los ciudadanos deben exigir cuentas al gobierno. El ítem 20 es el que ya está también más altico, muy bien. Pero bueno, en todas estas conversaciones y en todas estas ideas que entro a colocar acá como un plan de análisis, pero que se debió haber escrito antes de, yo lo veo otra vez que aquí estoy juntando muchas cosas. Pues juntando quiere decir puedo desagregar más. Entonces en la diapositiva siguiente yo ya tengo el tema, insisto, denle a la lupita si no están viendo muy cerca el dato. Ya lo saqué fue por género, masculino y femenino. O sea, en lugar de la tabla de ahora, puedo pensar en esta. ¿Por qué? Porque a mí me parece que siempre debo de pensar es llegando a ser más específico. Yo no haría la otra realmente, lo que pasa es que la hice para traerla en el tema. Y porque alguien puede decir, no, es que para este informe sí es esa. Ah, bueno, el que sabe el tema sabe. Yo como estadístico únicamente sugeriría desagregar, pero en este caso Álvaro me puede afirmar a mí con sus argumentos y me dice, no, el interés no era por masculino y femenino, como de hecho no está en los objetivos. De hecho no se dijo ahí conocer la opinión de la información pública según sexo, allá no está, ni está por institución, etcétera. Pero yo lo traigo a colación es porque es una posibilidad en las reflexiones de los planes de análisis. Aquí yo, por ejemplo, sí observé que en el tema, casi siempre, bueno, al menos en los primeros ítems, el tema de las damas siempre evaluaba tenía evaluaciones más bajas. Como media, pues habría que mirar lo positivo y negativo.
Aquí está, espera, claro, que las mujeres muchas veces están más restringidas. Bueno, pero eso es lo que realmente nos serviría, Esperanza. Porque si te entrego el otro dato, eso queda oculto. Y entonces a mí me interesaría como persona investigadora que eso salga a la luz pública, porque entonces habría un debate mayor y por lo tanto habría mayor divulgación y por lo tanto pues obviamente habrían más cosas para conversar y las asociaciones feministas o como las llamen pues salen a la palestra, que es lo que interesaría. Entonces yo ya diría es, bueno, entonces las mujeres tienen información más restringida, y entonces ¿por qué? ¿Qué dirá el gobierno sobre eso? Si es cierto. En fin, entonces lo que trato de decir en últimas con este esquema es desagreguemos, pero que también eso vendría en el objetivo. Aquí no estaba, pero es una idea que surge de que yo le dije, no, voy a desagregar un poquito, porque incluso la figura es viable. Pues en estos días hablaba incluso con Jaycee, no es una variable cuanti, pero me sirve para mirar un perfil en cuanto a qué opinaron sobre un ítem que habría que cambiar, pues obviamente poner una convención o mirar cómo nos queda más fácil si es el de barritas o qué. Pero aquí sí estoy mostrando yo cómo está en algunos ítems si hay diferencias en el género. Por ejemplo, en la primera hay una diferencia más grande. El masculino está por los 4 y el otro menos, etc. Entonces, ya pregunto, ¿es útil realizar la comparación por sexo, por institución? Y habrían más preguntas ahí. Si sí fuese, el plan de análisis lo debe recoger. Bien, 11 minuticos. Aquí tengo otro, voy a bajarle un poquito a la pantalla. Y este es uno que también lo estamos trabajando en la actualidad. Y lo planteé así. Así bien, bueno, con poquitos cambios, lo tenemos planteado de esta manera en una redacción de un informe, que apenas se está haciendo la piloto. Por lo tanto, cuando tengamos la piloto, puedo explorar a ver si esto sí se satisface. ¿Cómo lo tengo? Dice, en primer lugar se usarán las técnicas de exploración de datos con el fin de garantizar la calidad de ellos. Ya dije que iba a ser la técnica de exploración. Ya, ahí está. En segundo lugar, y dado que la variable desenlace, o sea, la variable que queremos en este caso es una dicotómica, nominal, o sea, es un sí o un no, se usará la técnica del árbol para identificar las variables asociadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy diciendo? Que vamos a utilizar otra técnica del árbol. Ese es el plan de análisis. Yo voy hacia allá. Luego, en el tercer párrafo, se redactó así. Luego se procede a identificar los factores de riesgo o factores protectores para lograr el éxito en las empresas internacionales. Por ello se emplea la modelación de la regresión logística. Entonces ya en últimas, lo que tengo en rojo, hay un plan de análisis que va a unas técnicas de exploración, una técnica del árbol y una regresión logística. Pero tengo un poquito más en este esquema. Y aquí ya luego digo, para definir posibles relaciones entre las variables va a hacerse el análisis de clúster y el análisis de factor. Adicionalmente al alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento. En este tipo de cuestionarios como el que estamos abordando hoy, el alfa de Cronbach corre, es válido, porque tiene ítem, muchas escalas mejor, y ahí vale el alfa de Cronbach para mirar si el cuestionario es confiable. Entonces eso se debe decir en el plan de análisis y se debe hacer realmente también y lo abordaremos más adelante. Para determinar la confiabilidad del instrumento, escalas de Bello dice ahí, que asumo que soy yo porque ese partecito no lo redacté yo. Y viene el último pedazo donde dice se podrán construir mapas perceptuales, pero miren que estamos hablando como a futuro, ¿no? Se podrán construir mapas perceptuales para identificar de manera exploratoria la relación entre tal y tal. Ahí hay una especie de plan de análisis. No hablé de normalidad y eso que pudo haber sido porque, pero realmente aquí en análisis de clúster, el alfa de Cronbach no amerita ese tipo necesariamente de pruebas. Entonces eso es lo que buscamos. Vamos a ver qué nos dice aquí Vladimir. No, Cronbach también puede tener diferentes otro tipo de mediciones. Usted puede trabajar variables cuantis
continuas de muy diferentes niveles, porque el procedimiento permite estandarizar. El procedimiento permite hacer estandarizaciones y nos va a dar un producto final, ¿sí? Bueno, vamos a mover, voy a devolverme un poquito, Cecilia, y vuelvo y adelanto. Pero entonces esto yo envío a los participantes estas diapositivas también al final para que no me pasteles mucho, no mentiras, es para que podamos ir como relajados. Muy bien, entonces esa era la que teníamos como primera de plan de análisis y aquí tenemos la segunda. Y llegamos entonces ya al tema de la práctica. Tenemos otros 15 minuticos más para mirar algunos detalles con el SPSS. De lo que hemos hablado está el tema, como Vladimir no estuvo tal vez en la de valores perdidos de la vez pasada, lo puedo mostrar muy rápido. El tema de las respuestas múltiples que queda, la inquietud también ahí. Y miramos lo que quiero empezar a abordar. Ya hay otro datico aquí de Esperanza, pero ya vamos a ir parando este video. Y vamos a trabajar con el SPS.